Hola gente, seguimos con la clase 4 del curso de finanzas. Será una profundización de la clase anterior. Veremos conceptos que no alcanzamos a ver, como por ejemplo el WACC o el beta. Empecemos con el repaso de la clase anterior, que es un ejercicio parecido a la materia que veremos hoy día. Se desea valorizar las acciones que la empresa X y Z emitirá en 2 días más. Primero, me piden valorizar las acciones de la empresa, no toda la empresa. Eso es importante. ¿Cuándo se emitirán las acciones? En 2 días más. Ya sabemos qué hacer con esta variable. Comenzarán pagando un dividendo de 100 en dicho momento. Tenemos un componente del flujo de caja, y este dividendo no será 100 a perpetuidad, sino crecerá 5% durante 2 años, 2% durante otros 2 años más y finalmente 1% el resto de los años. Como ya vas aprendiendo con mis clases, cada trozo de información significa algo. Entregan más información. La tasa libre de riesgo viene dada y también entregan el retorno del mercado. Alumnos que ya hayan estudiado las materias sabrán de inmediato que estas son variables del modelo KPM, pero sigamos leyendo, no nos apuremos tanto. La tasa de impuesto corporativo es del 20%. Originalmente la empresa tenía un beta apalancado de 1,5 veces. Hay un beta original, a una razón deuda a patrimonio de 0,5 veces también, aunque lo dice acá, pero debo asumir que son veces. Aquí algo importante. El beta apalancado de una empresa siempre va a una razón deuda a patrimonio determinada. Nunca me tengo que olvidar a qué nivel de apalancamiento está este 1,5. Y sigo leyendo. Pero para realizar la emisión necesito endeudarse, aumentando su razón deuda patrimonio a 3/4. ¿Qué quiere decir esto? De que la empresa, por alguna razón, no puede realizar la emisión de deuda con esta razón de apalancamiento, y que por alguna razón desconocida tendrá que aumentar su apalancamiento para hacerlo. Recuerda que 3/4 en decimal es 0,75 veces superior al 0,5. Me piden, pregunta A, la tasa de descuento relevante para valorizar la acción. Hay que tener cuidado con la pregunta. Pide la tasa de descuento relevante y me pide valorizar únicamente la acción. Recordemos los pasos de valorización. De acuerdo a la clase 1 era, primero, la tasa de descuento relevante, después los flujos de caja y como tercer paso el valor. Pero como ya no estamos en el kinder, o en el kindergarten, como dicen los gringos, debemos profundizar. Primero deberé obtener el beta, o bien ya estará dado y el beta me llevará a la tasa, y la tasa me llevará al valor siempre y cuando yo tenga el flujo de caja. Entonces ocurre lo siguiente de acuerdo a la pauta. Lo primero que vamos a hacer es cuál es la tasa de descuento que debo utilizar. Y esto ya deberíamos saber hacerlo. Me están pidiendo una acción. La tasa de descuento de acciones de la empresa puede ser el capital apalancado o K sub E o bien el capital desapalancado, el RO. En ambos casos me dicen que la empresa está endeudada, por lo tanto debo utilizar el costo del capital apalancado. Ahora, ¿cuál es el error que comete la gente? Utilizar directamente el modelo KPM con el beta original de la empresa. No sirve. ¿Por qué? Porque este beta está a una razón deuda a patrimonio de este valor, pero esto no alcanza para emitir las acciones. Las acciones se pueden emitir siempre y cuando la razón deuda a patrimonio sea 3/4. Por lo tanto, yo necesito un beta que represente estos 3/4. ¿Cómo se procede acá? Se hace el método de reapalancar el beta de acuerdo a las fórmulas de Hamada, que está más abajo en la solución. Primero, voy a desapalancar el beta original. Al beta de 1,5 veces le voy a quitar el 0,5 de deuda y se hace de acuerdo a este procedimiento. El beta desapalancado es igual al beta apalancado dividido o le quito el factor de apalancamiento como está acá. Al sustituir el beta desapalancado será igual 1,5 veces desapalancándole la razón deuda a capital o deuda a patrimonio que es lo mismo y entrega como resultado este beta.
¿Cómo yo sé que lo hice bien? La deuda, si bien es buena para la empresa porque permite el apalancamiento, contar con más fondos, es más barata que el patrimonio, hace que la empresa crezca más rápido, tiene un riesgo asociado. ¿Qué pasa cuando al automóvil le pones más velocidad? La probabilidad de chocar o de quebrar es mayor. Entonces vamos viendo qué ocurre acá. El riesgo de la empresa, considerando la deuda, es de 1,5 veces. O sea, de que si yo le quito en la parte de la deuda, o digo cuál será el riesgo sin la deuda, debe ser menor. De 1,5 veces ha bajado a 1,07 veces. En otras palabras, si este auto pisándole el acelerador va a 150 km por hora, al quitarle el acelerador irá a menos velocidad. ¿Y por qué sigue andando a velocidad? Por la inercia del auto. Si al auto que va a una velocidad acelerando dejas de presionar el acelerador, seguirá andando y eventualmente se detendrá. Es una analogía un poco extraña, pero espero se haya entendido. Ahora que yo ya tengo este beta sin considerar la deuda original, procederé a apalancarla a la razón de deuda patrimonio que a mí me sirve. Tal y como dije antes, para que esta empresa pueda emitir las acciones, debemos apalancar o considerar un riesgo de 3/4. Utilizamos esta fórmula, que es la misma de la otra. Yo me di la molestia de despejar el beta U y el beta L, pero yo lo enseño de esta manera. Para desapalancar se divide por el factor y para apalancar se multiplica por el factor. Realizamos la operatoria básica reemplazando el beta U, que el beta U es el que yo acabo de calcular acá, más el nuevo factor de deuda, que es a 3/4, y me dará este otro valor. Nuevamente, ¿cómo yo sé que he hecho bien la operación? Sencillo, porque sé que la empresa ha aumentado su estructura de deuda, tiene más riesgo, el auto anda más rápido. Por lo tanto, el beta tiene que ser representativo de ello. Cuando se cambia a una estructura de deuda mayor, el beta ya no es de 1,5 veces, es mayor, es 1,71. Hago una pequeña interrupción acá. Los profesores son muy fijados en los desarrollos, esta coherencia de número. Hay gente que reclama, que dice, oh, me pusieron mal la respuesta del beta. Claro, si en esta pregunta yo pusiera que el beta L da 1,4, es porque no sé finanzas. Así de sencillo. O sea, este alumno no sabría de que al aumentar la deuda aumenta el beta. O que al disminuir la deuda disminuye el beta, como hicimos acá. Esta coherencia de números es básica, para que todo se vea coherente y en su lugar, tal y como se toca una canción. Cualquier nota desafinada inmediatamente genera molestia en el oído. Ahora bien, he solucionado el primer paso. Tengo un beta representativo para la emisión de acciones. ¿Cuál es el paso que viene? Calcular la tasa, que ya habíamos dicho que es el costo del capital apalancado. Bajo un poco la explicación y tenemos las fórmulas acá abajo. Como dije antes, los alumnos que ya han estudiado para el examen y se han preparado saben que cuando te entregan estas variables, incluyendo el beta, como dije en la clase anterior, son datos para utilizar el modelo KPM. Entonces, el modelo KPM, que yo puse la fórmula acá abajo, requiere el beta apalancado. La tasa libre de riesgo ya la tenemos. Tenemos este RF de 5%, perdón, que lo voy a marcar acá, tasa libre de riesgo. Tenemos también el truco que nunca hay que caer, dice ahí retorno del mercado. R sub M, debo restarle la tasa libre de riesgo, o sea, esto está premiando 7%, está pagando 12%, pero se puede obtener 5% sin hacer nada prácticamente. ¿Cuál es el adicional por arriesgarse? 7%. Y al ejecutar la fórmula del modelo KPM obtengo esta tasa de deuda, que es la tasa de descuento relevante para valorizar la acción. Esto responde la pregunta A. Ahora seguimos bajando para obtener la pregunta B, el precio de la acción. O sea, tengo la tasa, ahora me faltan los flujos de caja y usar las fórmulas de la clase número 1. Veamos el cuadro como queda acá. Hay un número 100 en el 0. ¿Por qué? Veamos más arriba. En el enunciado dice, se paga un dividendo de 100 en dicho momento. 2 semanas más. Ya sabemos cómo aplicar esto de acuerdo a las clases anteriores. Como no alcanza a ser un año, no puedo ponerlo en el 1. Y como es en el futuro,
el inversionista que compra estas acciones podrá cobrar este dividendo, lo consideramos en el cero como un saldo a favor. Ahora seguimos la misma técnica de siempre. Me habían dicho arriba que esto va a crecer 5% por 2 años, amplificamos por 1,05 y volvemos a amplificar por lo mismo. Crecimiento compuesto siempre. Después me decía más arriba, ya me lo memoricé, de que aumenta 2% los 2 años siguientes y la perpetuidad será de un 5%. Vamos aumentando el de acá por 1 más 0,2, llegamos a este dividendo y volvemos a aumentar a 1% para llegar a este dividendo que es el de la perpetuidad. Último paso, usamos las fórmulas de siempre que ya he explicado bastantes veces. El 100 en el 0 vale 100. Un solo flujo para descontar el flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4. ¿A qué tasa? A la tasa del costo de oportunidad del 16%, casi 17%, y agregamos finalmente una perpetuidad que tiene todo, está el flujo perpetuo, que es el primero, crecimiento perpetuo del 1%, como decía el enunciado, y está retrasado en el tiempo 4 periodos. Repasemos esto porque a la gente le cuesta entenderlo. Como la perpetuidad comienza en el 5.º año, hay 4 periodos de retraso que penalizan el valor actual de la acción. Al hacer todos estos cálculos deberíamos obtener este precio de la acción, que es equivalente a su valor de mercado o valor de equilibrio. Ahora seguimos con la pregunta 6 final. Si la empresa ofrece las acciones a 300, o sea, ha determinado que las acciones deberían valer ese valor, indica objetivamente si conviene comprarlas o no. Siempre, si conviene hacer algo o no hacerlo en el examen, es sinónimo inmediato de van, como ya lo habíamos dicho. ¿Y cómo se calculaba el van? Tengo el valor de la acción, lo que debería valer, y la pregunta de siempre, me la están ofreciendo comprar por menos de lo que vale. ¿Qué hago? Lo compro a 300, lo ofrezco en el mercado a 789 y tengo un excedente más de lo pedido. Yo debería comprar estas acciones porque rentabilizan más del 16,97% pedido. ¿Qué tanto más? Las 4,89 pesos, unidades monetarias o lo que sea. Ahora podemos seguir con la pregunta número 2, que es la pregunta 9 del examen de julio del año 2017. Profundizamos con los conceptos de la clase. Empiezo a leer y marcar lo importante. La empresa XYZ posee una estructura deuda financiera patrimonio de 3/4. El mismo de la pregunta anterior, 0,75. Tiene en carpeta, expliquemos un poquito de jerga financiera acá. Tener en carpeta significa que están en revisión, o sea, estos proyectos están en la carpeta encima de la mesa del inversionista y está ahí pensando si los hace o no. ¿Qué es lo que tiene en carpeta? Proyectos A y B. El primero, el proyecto A, será financiado solo con recursos propios. Aquí yo debería entender que será solo patrimonio, porque los recursos de la deuda son de externos. Mientras que el segundo proyecto B será con un ratio deuda financiera patrimonio de 1/2, menor al anterior. Asuma que la prima anual por riesgo de mercado es de 10 puntos porcentuales. Ya sabemos cómo tratar esto. Tenemos la tasa libre de riesgo. Además el beta apalancado es de 0,8. Costo de la deuda 7%. Y la tasa de impuesto corporativo de 0,3. Variables para utilizar las fórmulas. Aquí tenemos los flujos de caja. O sea, vienen dados. Tenemos del año del 0 al 5, lo que genera el proyecto A, lo que genera el proyecto B, y tenemos las inversiones iniciales que se requieren para ejecutar estos proyectos. Vienen justo en el flujo de caja. Pregunta A. Determine la tasa de descuento relevante, lo mismo de siempre, para evaluar cada proyecto. Está pidiendo los proyectos de la empresa. Aquí voy a ir un poco más lento, esto ya es materia de la clase, porque hay, digamos, un pequeño truquito acá. Yo tenía dudas sobre la tasa de descuento relevante, pero finalmente coincidí con la pauta oficial de la universidad. Aquí dice que es el CAE, y vamos a analizar por qué. Primero, me piden valorizar un proyecto, y el proyecto A, como dice acá,
será financiado solo con recursos propios, será financiado solo con patrimonio, como había dicho. Por lo tanto, las tasas de descuentos podrían ser costo del capital desapalancado RO y costo del capital apalancado CAE. Ahora el RO no es. Esta era la parte difícil. ¿Por qué no es el RO? Oye, San Nico, pero si dice que no tiene deuda el proyecto. Ya, pero recuerda lo que pasaba con las acciones. Es un proyecto sin deuda dentro de una empresa que tiene deuda. O sea que tiene un riesgo adicional. Va a dar una tasa mayor. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si a la mitad de la realización del proyecto la empresa quiebra? Por insolvencia, por no poder pagar la deuda. Yo debo considerar eso. El RO no considera la posibilidad de que la empresa pueda quebrar cuando el proyecto va en la mitad del camino. El CAE sí lo considera. Por eso es que se ocupa CAE, porque consideramos este riesgo adicional generado por la deuda que tiene la empresa, indistintamente de si la utiliza o no. Habiendo explicado esto, lo demás es sencillo. Se me olvidó poner la fórmula acá, pero nuevamente, los alumnos aventajados que ya han estudiado, tengo el beta, tengo la tasa libre de riesgo y tengo la prima anual por riesgo, modelo KPM como está abajo. Nos va a iluminar. Tenemos la tasa libre de riesgo que dice acá del 4% multiplicado por el beta de 0,8 veces porque la empresa mantiene su estructura actual. En ninguna parte me dicen que para el proyecto A yo tengo que agregar deuda a la empresa o no agregarlo. No hay ningún problema ahí. Y finalmente la trampa de siempre. No me están entregando el retorno del mercado. Me están entregando la prima o premio. ¿Qué quiere decir? Ya viene restado de la tasa libre de riesgo. No debo restarla. Multiplica directamente al beta. Y al realizar esto tenemos esta tasa de descuento del 12%. Ahora veamos qué pasa con el proyecto B. Voy a bajar un poco y tenemos el torpedo de siempre. Necesito el beta, la tasa y el valor. ¿Cuál es el problema acá? De que la empresa tiene una estructura de deuda determinada, pero el proyecto requerirá otra tasa de deuda. ¿Qué es lo que tenemos en el proyecto B? Un proyecto que tiene tanto deuda como patrimonio. La única tasa que me permite valorizar estos instrumentos es el WACC. Proyectos apalancados tienen como tasa el famoso WACC. Ahora para el WACC necesitaré tanto la tasa de la deuda, que ya la tengo afortunadamente, y también necesito el costo del capital o del patrimonio. Ahora la gente comete el siguiente error. El error será hacer el promedio ponderado del 7% con el 12%. Esto está mal. ¿Por qué? Porque este CAE del proyecto A tiene un beta de 0,8 veces. Pero ¿cuál es la condición de este beta? Que es original de la empresa, que está apalancado a 3/4. No me sirve. Lo primero que yo debo hacer es determinar un costo de la deuda representativo, que lo voy a marcar acá, perdón, representativo del 1/2. Necesito obtener otro CAE, pero con un beta representativo del 1/2. Entonces, ¿cómo hago esto con la misma materia que ya hemos aprendido? Al beta de 0,8 veces que está acá, lo voy a marcar únicamente, debo desapalancarle la deuda original que tiene. ¿Qué es lo que la fórmula plantea acá, en esta fórmula que he marcado en amarillo? Es decir, el 0,8 original dividido, o sea, desapalancado, en 1 más los 3/4 que yo le quiero quitar. Lo voy a marcar de otra manera. Aquí le desapalanco los 3/4 y por 1 menos la tasa de impuesto corporativa. Eso es un apéndice. Esta tasa corporativa, voy a marcarla acá, es un apéndice del impuesto corporativo que siempre va. Por el ahorro tributario es una materia menor, que puedes ver mi video para entenderla. Súper importante, la misma comprobación de siempre. Ahora que yo he desapalancado, el beta tiene que bajar, tiene que disminuir. Bajo la influencia de la deuda íbamos a 80 km por hora. ¿Qué pasa cuando dejo de acelerar? Ahora solo vamos a 52 km por hora, para hacer la analogía. Sigamos más abajo. ¿Qué es lo que hacíamos después? Inmediatamente apalancar este beta desapalancado, o sea, multiplicar. El beta desapalancado lo multiplico, lo apalanco. ¿En qué cosa? En la nueva estructura, en el 1/2 que estaba más arriba. Voy a ver si alcanzo a poner los dos juntos aquí.
Ese beta original se apalanca en un medio y después de impuesto por el ahorro tributario. Volvemos a hacer este chequeo, siempre hay que hacerlo. A ver, es lo que dije yo, la empresa originalmente tenía 3/4, pero el proyecto B requiere menos deuda. 3/4 es 0,75 veces y el proyecto requiere 0,5 veces. Como el proyecto requiere menos deuda, baja el riesgo. Por lo tanto, este beta tiene que ser menor. De 0,8 bajamos a 0,7. Si el alumno coloca que este resultado da 0,91, no se puede argumentar que salió mal en la calculadora, porque el alumno no sabe las relaciones de los betas. Ahora bien, que tengo el beta representativo para calcular el costo del capital de este proyecto, sigo. ¿Cómo lo hago? Nuevamente con el modelo KPM que está acá. La tasa libre de riesgo yo ya sé cuál es la que tenía marcada acá. Multiplicado por el nuevo beta. Ya no es por el 0,8, porque el 0,8 estaba apalancado a 0,75 veces. Ahora sumamos el beta de 0,5 veces, que es menor, y multiplicado por el mismo premio de mercado de 0,1. Lo único que cambió en la fórmula es el beta. Y aquí aprendamos un poquito más de materia. Como hay menos riesgo, el beta es menor, el costo del capital también es menor. Ya no se le exige 12%. Pedirle 12% al patrimonio del proyecto E es exagerado, es más de lo que debería hacer. Se le debe exigir menos, y al exigirle menos es más probable que se pueda realizar. Aumenta la probabilidad de que el BAN dé positivo, porque la tasa de corte es más baja. Sigamos. Ahora no hay que olvidarse que en la pregunta B estamos buscando la tasa de descuento relevante de un proyecto con deuda y patrimonio. Y ya habíamos dicho que el WACC es la tasa apropiada para esto. Porque, si te fijas en la fórmula, el WACC considera simultáneamente el costo del capital con el costo de la deuda y hace una mezcla. Si mezclamos blanco con negro, vamos a obtener una variedad de gris para pintar la muralla. Simplemente sustituimos. El costo del capital apalancado lo acabamos de calcular acá. El costo de la deuda de 7% ya lo habían entregado en el enunciado, muestro arriba, está acá arriba. ¿Y qué más tenemos? La tasa de impuesto corporativo, 30%. Y aquí truquitos matemáticos para sacar estas cosas de acá. Lo primero que hay que saber que la razón de apalancamiento que estamos ocupando es un medio, es decir, por cada peso que la empresa debe, tiene como patrimonio 2, o sea, tiene 1 de deuda por cada 2 de patrimonio. Por lo tanto, reemplazo sencillo. Como voy a mostrar acá abajo, tenemos un peso de deuda, voy a marcarlo todo. Marquémoslos aquí con paciencia, deuda, 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 deuda. Por cada un peso que debo, tengo de patrimonio 2 pesos por pagar, como está marcado acá, y lo voy a iluminar para que lo veas con facilidad. 2 pesos de patrimonio. Ahí están marcados todos los números 2 que vienen de acuerdo a la estructura. Teniendo todos estos datos puedo calcular el WACC, que es la tasa de descuento relevante para el proyecto B. Y eso es lo que responde la primera pregunta. Ahora veamos la pregunta 2, que está acá en el medio. B. Evalúe cada proyecto mediante el método del BAN. ¿Qué debíamos hacer? Calcular el valor económico y restarle la inversión. No hay mucho que explicar acá. Para el proyecto A tomo como base los flujos de caja que me dan, menos 110.000 más. Fíjate que entre paréntesis le quité los ceros para hacerlo más rápido, digitar menos números en la calculadora, lo cual agiliza la respuesta en el examen con tiempo limitado. Y apliqué la fórmula de la clase 1, un solo flujo, utilizando como costo de oportunidad el 12% obtenido en la pregunta A. No hay mucho que explicar. Obtenemos el resultado, BAN positivo, por lo tanto sí conviene invertir en este proyecto. El proyecto B hacemos exactamente lo mismo. Tomo los flujos de caja que venían en el cuadro y utilizo como tasa de descuento relevante el WACC que habíamos calculado previamente. Es exactamente igual a la clase 1. El proyecto B tiene un BAN positivo también. Debería invertir en los dos porque pagan la tasa exigida y sobra dinero. Ahora podemos seguir con la última pregunta. La pregunta 3 equivalente a pregunta 10 de julio de 2018 del examen. Comienzo a leer.
Considere una empresa 100% patrimonio. Oh, ya sabemos qué significa esto. Proyecta aún materia nueva. Resultado operacional anual perpetuo de 1.500 millones y cuyo costo del capital es del 12% anual. Asuma un costo de deuda de 10% anual independiente de su nivel de riesgo. Esto es una materia teórica que voy a explicar más adelante. Y una tasa de impuesto corporativo del 30%. Determine su valor económico hoy, lo mismo de la clase anterior y lo que hemos hecho en todas las preguntas. Paso 1. Tasa de descuento, analicémoslos lentamente. La tasa de descuento, dice aquí, es el ROE, costo del capital desapalancado. Muy fácil de explicar, porque me dicen que la empresa es 100% patrimonio. O sea, una empresa tiene tanto deuda como patrimonio, pero como no tiene deuda, tendrá totalmente el patrimonio. Valga la redundancia, por lo tanto la tasa es del 12%, nada que decir. No hay que calcular beta ni KPM ni nada. Venía entregada. Segundo paso, flujo de caja y aplicamos la materia nueva. El flujo, como dice acá, tiene esta fórmula, voy explicándola. 150 es el resultado operacional anual perpetuo de 1.500 millones. Veamos un poquito de teoría acá. Las empresas generan este resultado operacional que es solo de la operación, no es financiero. ¿Por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, yo te digo que tengo 2 restaurantes que sirven comida. Los dos ganan 1.000.000 de pesos mensuales. Pero el restaurante 1 gana ese 1.000.000 de pesos vendiendo comida, que es lo que debería hacer, es su operación. En cambio, el restaurante B gana ese dinero porque tiene activos invertidos. Ese restaurante B no vale como restaurante, vale como empresa de inversión. Entonces, de acuerdo a los supuestos de Modigliani y Miller, las empresas solo valen por la operación que son capaces de realizar. Por eso se llama retorno operacional. Y si fuera financiero, habría que quitarle la parte financiera. Afortunadamente tenemos este retorno operacional listo. Y como es recién de la parte operacional, aún no se le han descontado los impuestos. Cuando tú veas siempre 1 menos un decimal, lo que estamos haciendo es quitarle el 30% a este valor. ¿Y por qué se hace? Por una razón muy sencilla. Porque estos 30% no quedan en manos de la empresa. No son flujo de caja para la empresa, porque la empresa, si bien caerán en su poder, a fin de año tendrá que declararlos en el impuesto a la renta y pagarlos. Por lo tanto, no podrá utilizarlo en nuevos proyectos, en pagar dividendos, etc. No son útiles. En resumen de todo lo que dije, la empresa recibirá como flujo de caja, como decimos en Chile, la plata que te llega al bolsillo será no de 1.500 que dice acá, será solamente de 1.050. Esto es lo que yo voy a valorizar. Tercer paso, valor de mercado, lo que ya siempre hemos hecho. Construye el cuadro. En ninguna parte me hablan de rentabilidad en 2 días más, en una semana más. No va nada en el cero. Tampoco hay inversiones. Pero sí me dicen que este resultado operacional de 1.500 es perpetuo. Por lo tanto, del 1 al infinito recibiremos este flujo de caja, sin crecimiento y sin retraso en el tiempo. Ahora, para calcular el valor de mercado, sencillo, flujo dividido en la tasa. No hay mucho más que explicar acá. Esta es la perpetuidad más sencilla de todas, lo cual da este valor de la empresa. Cuidado con lo siguiente, no viene dicho al lado, pero como el resultado operacional son 1.500 millones, este valor son 8.750 millones. El valor de la empresa tiene la misma unidad de medida que el flujo de caja. Antes de ver la pregunta B, voy a explicar algo que dejé en el tintero. Dice que la deuda es independiente del nivel de riesgo. Esto quiere decir que si la empresa decide aumentar o disminuir la deuda, el banco le cobrará siempre la misma tasa. No le cobrará más, ni tampoco le cobrará menos. Esto es un supuesto de Modigliani y Miller. Se asume que la deuda siempre será la misma y como la deuda no es más cara, la empresa podría endeudarse hasta el infinito. En la realidad no es así. En la realidad la deuda depende del nivel de riesgo, lo voy a marcar acá, y a medida que le voy pidiendo más dinero al banco, el banco me empieza a cobrar cada vez más caro. Si tú ves en empresas en el retail o a ti mismo, cuando tú no tienes deuda, las empresas te regalan las tasas.
te buscan para que tú te endeudes. Pero cuando estás sobreendeudado, eres tú el que tiene que buscar el financiamiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque mientras más endeudado estés, es decir, el auto anda a una velocidad mayor, es más probable que te estrelles y no puedas pagar la deuda. Ahora sí podemos proceder a la pregunta B, que la dejaré por acá. Leo, B. Si la empresa tiene un proyecto de la misma clase de riesgo, que genera un resultado operacional perpetuo de 111 millones, con una inversión de 500 millones, y este se financia en un ratio deuda-patrimonio de 1/2, ¿recomendaría su realización? Fundamente su respuesta con cifra y argumento. Aunque no lo creas, hay alumnos que se enredan en este tipo de pregunta. ¿Qué hago? ¿De dónde salen todas estas fórmulas de acá abajo? Siempre tengo que fijarme qué me están preguntando. ¿Recomendaría realizarlo? La única herramienta que tengo para decidir esto en el examen es el famoso VAN. ¿Qué necesitaba yo para el VAN? La inversión, que la tengo, y el valor de mercado de este proyecto. ¿Y qué necesito para el valor de mercado de cualquier cosa? La tasa de descuento, los flujos de caja y el valor de mercado. Lo mismo que hemos hecho en todas las clases. Ahora empezaré paso a paso. Tasa de descuento, el WACC. Analicemos por qué es el WACC. Sencillo. Estamos hablando de un proyecto y que requiere tanto deuda como patrimonio. La tasa de descuento es el WACC. Y para el WACC necesitamos el costo tanto del patrimonio como el costo de la deuda. El costo de la deuda venía dado. Si regreso, dice acá, costo de la deuda 10%. ¿Qué es lo que nos está faltando? El costo del capital, CAE. Entre paréntesis, el WACC siempre pondera el CAE con el CAT. El WACC nunca utiliza el RO. Ahora me pregunto, necesito obtener este CAE, costo del capital apalancado. ¿Por qué? Porque estamos apalancados a 1/2. Pero aquí la gente se vuelve a marear. No tengo en ninguna parte ni el beta, ni la tasa libre de riesgo, ni el retorno, ni el premio del mercado. ¿Qué hago? A los alumnos se les olvida el camino alternativo que tengo marcado acá, materia nueva, proposición 2 de Modigliani y Miller con impuesto. Yo puedo obtener el costo del capital apalancado, entre comillas, apalancando el RO. Como el RO es el costo del capital sin deuda, le apalanco la deuda y obtengo el costo del capital apalancado. Ahora solo queda, voy a borrar este marco, solo queda reemplazar las fórmulas a ver si lo puedo hacer. Dice, tenemos el RO, busquémoslo y veamos que lo tengo. Sí, venía dado, tenemos la tasa de descuento del 12% RO, que siempre es la misma. Una empresa nunca va a tener entre paréntesis más de 2 RO. La empresa sí puede tener varios CAE. CAE apalancado a 0,8 veces del beta. CAE a 1,5 deuda patrimonio. Otro CAE a 2,4 veces. Pero el RO de una empresa siempre va a ser el mismo. Es el de la operación. Ahora bien, tengo el RO, tengo la deuda, el costo de la deuda, perdón, 10%. Y tengo el impuesto de 30%, creo que decía más arriba. Sí, era el mismo de la pregunta anterior. Y la razón deuda a patrimonio, de que está apalancado, también lo tengo. Tengo todos los datos. Por lo tanto, aplico la fórmula como está acá. Y nuevamente, siempre voy a hinchar hasta el final de este curso. Analicemos la coherencia de los datos. El CAE, si hay deuda, siempre tiene que ser mayor al RO. Aquí puedo mostrar los dos al mismo tiempo. Cuando la empresa no tenía deuda, los accionistas solo exigían 12%. Porque no hay riesgo crediticio, no hay riesgo de que la empresa pueda quebrar por no pagar la deuda. Pero cuando la empresa decide endeudarse, los accionistas temen a esto. Esta es la proposición 2 de Modigliani y Miller. La deuda, si bien es buena, escucha bien, es buena para toda la empresa. A los accionistas les perjudica. Si la empresa llegara a quebrar, primero tiene que pagar la deuda. Por ley, debe pagar primero a los bancos. Y el dinero que sobre de esos pagos, si es que llega a sobrar algo, recién los accionistas recibirán las sobras de lo que quedó. Eso es lo que el accionista quiere evitar. Como el accionista ve que esto está endeudado, se protege de antemano, empieza a cobrar más porcentaje sobre el supuesto que llegará a pasar esta situación. Ahora que tengo el costo del capital, creo que puedo utilizar el WACC. Repasemos nuevamente la técnica. Aquí
No tengo la fórmula del WACC, pero siempre debo saber lo siguiente. Abajo siempre va a ir deuda y patrimonio, y sabemos que la razón es 1 y 2. 1 más 2 es 3. Y lo que hay que saber, sin ver la fórmula, de que el capital está asociado al capital, o sea, el patrimonio con patrimonio y deuda con deuda. Ahí, siempre tienen que ir multiplicándose mutuamente, no pueden ir cruzados jamás. Y la deuda es la que tiene el ahorro tributario. El ahorro tributario es generado solo por la deuda, nunca por el patrimonio. El patrimonio se obtiene después de haber pagado los impuestos, por lo tanto no se puede hacer ninguna maniobra para amortiguarlos. Ahora con todos estos datos calculo y obtengo la tasa de descuento para este proyecto. Ahora sigamos con el flujo de caja, que es el que destaca la letra F. El proyecto dice que entrega 111 millones a perpetuidad como resultado operacional perpetuo, pero ya sabemos que la empresa no recibirá todo ese valor, sino que deberá pagar 30% de impuesto. Entonces el flujo de caja de la empresa será solamente 77,7. Esto permite calcular el VAN, como ves acá, colocamos en el 0 la inversión inicial de 500, ¿y qué es lo que tenemos para valorizar? Un flujo de caja perpetuo sin crecimiento, que si bajo un poco acá en la fórmula, veo la solución. El valor de mercado de este proyecto va a ser igual al flujo de caja dividido en la tasa. Es una fórmula de perpetuidad básica que vimos en la primera clase, lo cual entrega este valor de mercado del proyecto. Ahora bien, aplico la misma técnica del VAN. Yo ya sé que el proyecto vale 719 unidades monetarias, pero me ofrecen invertir solamente 500. Debería hacerlo porque voy a recibir más de lo que entregué. Tal y como hemos dicho en otras clases, este proyecto paga la tasa de costo de oportunidad, o sea que deja contentos tanto a los accionistas como a los bonistas del banco y adicionalmente sobra una cantidad de dinero. Pregunta C. ¿Cuál sería el balance de la empresa al momento de anunciar el proyecto? Aquí explicaré la última parte de esta teoría. La empresa ha dicho que va a anunciar un proyecto, no lo ha hecho, dice que va a hacer. Hay alumnos que responden equivocadamente que la empresa no va a haber afectado su balance porque como el proyecto no se ha realizado, el valor de la empresa no cambia. Y eso está equivocado. Veamos que este 875 es el valor de la empresa sin anunciar el proyecto. ¿Cuál es la trampa que existe acá? De que el anuncio de los proyectos modifica el valor de la empresa, se hagan o no. Por lo siguiente, el accionista no puede esperar a que el proyecto se haga para invertir, porque si espera, cuando él quiera comprar acciones ya van a haber sido comprados por otras personas. ¿Qué tiene que hacer el accionista para ganar dinero? Tiene que comprar las acciones antes de que lo hagan otros. Ahora bien, si estamos en el mundo de la teoría, donde todo es eficiente, el valor de la empresa se actualizará inmediatamente, porque los accionistas conocerían con certeza el van de realizar este proyecto. En la realidad esto no es así. En la realidad los accionistas especulan. Un accionista A puede decir, yo voy a invertir en este proyecto porque creo que va a dar van positivo. Y otros accionistas dicen, yo mejor no voy a invertir porque mis cálculos dicen que el van es negativo. En el mundo de la chocolatina, que es lo mismo que de la teoría, todos los accionistas llegarán al mismo van positivo. Por lo tanto dicen, como yo tengo total certeza de que este proyecto va a ser bueno, ¿por qué no voy a invertir en él? Y cuando los accionistas vayan a comprar acciones, aumenta la demanda y por lo tanto aumenta el valor de la empresa. Acuérdate que cuando la empresa aumenta su valor significa no que tenga más dinero en sus arcas. Eso también puede ser equivocado. Alguien podría decir, pero la empresa va a ganar dinero cuando ese proyecto sea realizado y el flujo de caja empieza a llegar. No. En economía, el valor de la empresa no es el dinero que tiene guardado. El valor de la empresa es el deseo de los inversionistas en participar en ella. Es un valor subjetivo, depende de quién lo mire. Entonces, asumiendo de que el anuncio del proyecto ya modifica el valor, ¿cuál sería el nuevo valor de la empresa? Sencillo. La empresa originalmente tenía este valor y este proyecto pagará tanto a los bancos como accionistas, a todos los de la empresa, y este excedente que nadie lo cobra pasa a manos de la empresa, aumentando sus recursos
que podría utilizarlos, por ejemplo, para invertir en proyectos que generen una tira implícita y esto pueda generar un crecimiento perpetuo de los dividendos.